Guerra, destrucción, exiliados. Esta es la historia de los alemanes que se vieron atrapados en la Segunda Guerra Mundial. Disfruten la guerra, porque la paz será un infierno. Este sardónico comentario era frecuente entre las filas alemanas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Tanto los combatientes como los civiles sabían que una vez que cayera el régimen nazi, no habría piedad para los sobrevivientes. Pero la realidad superó incluso sus expectativas más pesimistas. Solo meses después de la rendición, millones de personas de origen germano sufrieron una terrible persecución que llegó a todos los rincones de Europa del Este. Para muchos este sufrimiento estaba completamente justificado. Pero para los afectados se trató de una tortura constante. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, ahondaremos en la agonía y las injusticias que vivieron estos hombres y mujeres solo por el hecho de ser alemanes. Quédate con nosotros para saber todo sobre la brutal huida y expulsión del pueblo germano a fines de la Segunda Guerra Mundial. Para fines de 1945, Alemania se encontraba sumida en el caos. Ya nada quedaba de aquel poderoso ejército germano de los años anteriores. Ahora las pocas unidades que aún tenían capacidad de luchar estaban compuestas por tropas jóvenes, ancianas o inexpertas que debían hacerle frente a una fuerza imponente. El temible Ejército Rojo, sediento de sangre y deseoso de venganza, había llegado por fin al corazón del Tercer Reich. Los civiles alemanes habían escuchado rumores acerca del comportamiento de los soldados de Stalin contra cualquiera que hubiera nacido en suelo germano. Se decía que todo aquel que cayera en sus manos era asesinado en el momento o llevado a campos de trabajo forzado donde apenas tenían acceso a comida y bebida. Las mujeres eran abusadas sexualmente sin ningún remordimiento y luego ejecutadas. Buscando escapar de este terrible destino, los ciudadanos alemanes comenzaron un éxodo masivo, abandonando sus hogares y llevando consigo solo lo que podían cargar. Sin embargo, para algunos fue demasiado tarde. Los soviéticos avanzaron con una rapidez asombrosa, aplastando a los inexpertos soldados nazis que se cruzaban en su camino. Y cuando se topaban con un poblado germano, demostraban que los rumores no habían sido exagerados. Weil ich immer gehört hatte, der Russe macht Genickschüsse, da habe ich mich hingelegt, dass ich den Kopf auf die Erde hatte. Denke ich, dann kann er ja schießen. Und da hat er meine Tochter erschossen. Und dann rief mein Neffe, mich nicht totschießen, mich nicht totschießen. Ich sag, Klaus, was willst du denn noch leben, wenn wir alle tot sind? Und dann war es auch schon still. Wart ihr auch alle erschossen? Según algunos rumores, los comisarios de Stalin les habían dado a sus subordinados permiso explícito de comportarse como quisieran para vengarse de las crueldades cometidas por los nazis. Pero estos hombres no hacían distinción entre soldados enemigos, mujeres, ancianos o niños indefensos. Aquellos germanos reticentes a abandonar sus casas no lo dudaron cuando fueron testigos de la brutalidad de los soviéticos. Se estima que alrededor de más de 1 millón de personas emigró hacia el interior de Alemania, buscando escapar del Ejército Rojo. Para ese entonces, a principios de 1945, Europa estaba experimentando uno de sus crudos inviernos. Los refugiados debieron enfrentarse a terribles nevadas y ventiscas, muchas veces contando con poca ropa de abrigo. Un gran número de los que huyeron, generalmente ancianos y aquellos con alguna enfermedad,
no sobrevivieron al viaje. Los muertos por hipotermia se convirtieron en algo recurrente a los costados de las largas filas del éxodo. Pero los civiles tampoco estaban seguros en los caminos. Según algunas estimaciones, un refugiado promedio era capaz de avanzar un máximo de 10 kilómetros al día en estas condiciones. Los soviéticos realizaban 3 veces esa distancia en el mismo tiempo. Y cuando una de estas unidades se cruzaba con la fila de refugiados, muchas veces no había lugar para la piedad. Las personas eran robadas, torturadas, abusadas y asesinadas. Los pocos soldados alemanes que se encontraban con ellos, poco podían hacer para protegerlos. Sie wusste ja nicht, wenn einer kam und sagt, komm mit, dann mussten sie mitgehen. Nicht? Wenn sie sich da gewehrt haben, es war ja keiner da, wo sie Schutz gehabt hätten. Sin embargo, incluso aquellos que sobrevivieron tanto a los soviéticos como al viaje debían lidiar con un gran problema. ¿Hacia dónde ir? La guerra había llegado a Alemania para quedarse. Además del Ejército Rojo en el este, los aliados occidentales avanzaban a buen paso por el occidente y también se encontraban en la frontera germana. Parecía no haber escapatoria. Muchos se imaginaron que el lugar más seguro en el Reich sería en Berlín. Y si bien pudieron contar con algunos meses de paz, la guerra terminó por alcanzarlos allí también. El 20 de abril de 1945, el mismo día en que Adolf Hitler cumplía 56 años, los cañones rusos comenzaron a atacar la capital del Reich. Los nazis ofrecieron una defensa desesperada, pero solo resistieron unos días antes de que los soviéticos pudieran penetrar dentro de la ciudad. Era obvio incluso para los más fanáticos que Alemania había sido derrotada. Sin poder aceptar esta realidad, muchos jerarcas nazis se quitaron la vida, entre ellos el Führer. Varios otros escaparon bajo identidades falsas por pasajes solo conocidos por algunos. Pero la gran mayoría de civiles, entre ellos muchos de los cuales eran refugiados que habían llegado de distintas partes del país, no consiguieron huir. Quedaron a completa merced de las salvajes tropas soviéticas sedientas de sangre. Lo mismo que había sucedido en el resto del territorio ocurrió también en Berlín. Cualquier hombre mayor de 16 años fue asesinado o encarcelado bajo sospecha de ser un soldado u oficial disfrazado de civil. Incluso algunos menores de esa edad sufrieron el mismo destino, ya que miembros de las juventudes hitlerianas habían sido algunos de los más acérrimos defensores durante esta batalla. Las mujeres, por su parte, fueron sometidas a brutales abusos sexuales. Miles de ellas decidieron suicidarse antes de llevar la vergüenza de haber sido violadas por el resto de sus días. And then they came downstairs to the basement, putting this cardboard on the table, telling the people in Berlin, Väterchen Stalin gave his troops the right to rape, to steal, to kill, to do whatever they want to do. And believe me, they did. Los actos salvajes continuaron por más de una semana, hasta que el 8 de mayo de 1945, los líderes alemanes sobrevivientes firmaron su rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial en Europa había llegado a su fin. Los ciudadanos germanos sobrevivientes se encontraron con su nación en ruinas y con el odio del resto del mundo que los culpaba de haber iniciado un conflicto que acabó con la vida de 70 millones de personas. Sin embargo, a pesar de las ciudades destrozadas, los hogares destruidos y los familiares muertos, muchos pensaron que la rendición significaba el fin de sus penurias. Desafortunadamente, estaban muy equivocados.
El 17 de julio de 1945, los líderes de los principales ganadores de la guerra se reunieron en lo que se conoció como la Conferencia de Potsdam. Estos eran el secretario general soviético Joseph Stalin, el presidente estadounidense Harry Truman y el primer ministro británico Winston Churchill. Juntos, los tres hombres decidieron cómo debía administrarse Alemania ahora que había paz. Entre la gran cantidad de decisiones acordadas existió el retorno de los territorios conquistados por Hitler. Sin embargo, también se aceptó la anexión de partes del país germano, principalmente por la Unión Soviética y Polonia. Pero una de las medidas más polémicas de la Conferencia de Potsdam fue la que estableció la expulsión de todas las personas de origen germano de ciertas regiones. En países como Polonia, Checoslovaquia y Hungría, aquellos pertenecientes a este pueblo debían abandonar sus hogares y dirigirse hacia Alemania. La intención de los líderes aliados era contrarrestar el enorme traslado de ciudadanos germanos que había sucedido durante la guerra, impulsado por Hitler y el resto de los jerarcas nazis. Pero incluso muchos de aquellos que vivían allí antes del inicio del conflicto debieron hacer sus valijas y realizar este nuevo y terrible éxodo. Jede Vertreibung, wenn sie auch auf diese oder andere Weise in Anführungsstrichen verursacht ist, die Vertriebenen haben es nicht verursacht. Und insofern ist jede Vertreibung ein Unrecht. Ja, ich würde sagen, es ist ein Verbrechen am Menschen. Se buscaba crear poblaciones homogéneas, creyendo que eso dificultaría las chances de que Europa vuelva a hundirse en la guerra. Independientemente de las razones, decenas de millones de alemanes étnicos fueron expulsados en todo el continente. En algunos casos, como en Yugoslavia y la Unión Soviética, en lugar de convertir a los germanos en refugiados, se los encarceló en campos de trabajos forzados. Allí debieron pasar años realizando tareas de reparación por los daños causados en la guerra, entre los que se incluían la reconstrucción de pueblos y ciudades destruidas por los nazis. Stalin incluso había comenzado este traslado mucho antes de la Conferencia de Potsdam, llevando a millones de alemanes a campos en Asia Central. Las condiciones en estos centros eran terribles. Los prisioneros debían enfrentar escasez de comida y agua, falta de condiciones higiénicas y los constantes abusos de sus carceleros. Miles murieron en estos lugares sin nunca volver a ver sus casas. En el resto de los países la situación no fue mucho mejor. En Checoslovaquia había 4.5 millones de germanos cuando la guerra terminó. Más de 3 millones fueron expulsados a las zonas de Alemania controladas por Estados Unidos o la Unión Soviética, con solo aproximadamente 250.000 personas habilitadas a quedarse. La mayoría de ellas eran mujeres alemanas con esposos checos. Se cree que aproximadamente ese mismo número murió durante la expulsión. Muchos de ellos fueron víctimas de actos violentos, ya sea por parte de otros refugiados desesperados o por criminales que acosaban los caminos por donde viajaban. Frente a esta situación, miles de ciudadanos prefirieron el suicidio antes que el exilio. Also Schlesien bedeutet für mich Heimat, weil nur die Heimat, nur auf dem Gedanken von der Heimat kann man ein Leben fortsetzen, wenn man weiß, wo die Vorfahren gelebt haben, wo sie gearbeitet haben. El gobierno de Hungría, que había quedado bajo control soviético tras la guerra, fue muy duro con los germanos. Cualquiera identificado como perteneciente a este pueblo en el último censo hecho en 1941 fue expulsado del país.
Las únicas excepciones fueron aquellos hombres y mujeres casados con un ciudadano húngaro y ciertas personas con trabajos claves como los mineros. Los que habían colaborado con el régimen nazi también fueron ordenados a irse del país o llevados a campos de trabajo. Del casi 500.000 de habitantes alemanes que vivían en Hungría al fin de la guerra, en 1949 solo se contaron un poco más de 20.000. Rumania fue otro de los aliados del régimen nazi, por lo cual contaba con un gran número de germanos viviendo en su territorio. Cientos de miles de ellos habían huido frente al avance soviético, sabiendo que era muy probable que sean asesinados o encarcelados, pero una enorme cantidad se quedó en el país. Aproximadamente 200.000 fueron expulsados luego de la Conferencia de Potsdam. Pero a diferencia de lo ocurrido en otras naciones, a gran parte de los alemanes étnicos se les permitió permanecer, aunque su estatus se vio severamente disminuido. Señalados como colaboradores del Reich, se les quitó la ciudadanía y muchas de sus propiedades. Aquellos que vivían en zonas acomodadas fueron expulsados a regiones más pobres del país y otros fueron internados en los temidos campos de trabajos forzados. Polonia fue uno de los países más afectados por el éxodo masivo. Al haber sido la primera de las conquistas de los nazis y al compartir fronteras con Alemania, millones de germanos se encontraban en su territorio para 1945. Una enorme cantidad de ellos huyó antes del final de la guerra, temerosos de las retribuciones por parte de los soviéticos, pero se estima que alrededor de 4.5 millones decidieron permanecer. Unos años después quedaba menos de 1 millón aún en suelo polaco. Fueron expulsados también los ciudadanos que vivían en las regiones alemanas que fueron anexadas por Polonia luego de la disolución del Reich. La cifra de expulsados totales es mayor a 3 millones de personas. These 3 pictures show my brother and me in the entrance to the house we would have inherited according to German law. We were expropriated by a Polish law in 1946, with no compensation. La huida de germanos sucedió en muchos otros países y por muchos años. Los aliados nunca llevaron un registro confiable, por lo que no se conoce una cifra exacta de refugiados. Sin embargo, se cree que el número alcanzó los 12 millones. Una enorme cantidad murió en el trayecto debido a la exposición al clima, falta de alimento y actos violentos, entre otras causas. Los que llegaron exitosamente a Alemania debieron lidiar con un país completamente en ruinas y sin la capacidad de alimentar a su población. Además, también existía una crisis de vivienda. Millones de casas habían sido destruidas y no había espacio para acomodar al exorbitante número de refugiados. Esto provocó que las muertes entre los expulsados continuaran por años. Para 1950 se estima que entre 1 y 2 millones y medio de personas murieron a causa del éxodo obligatorio. Durante la década de 1950, cuando el temor de una nueva guerra había disminuido, muchos de los países relajaron sus leyes de expulsión y hasta permitieron que los refugiados vuelvan a sus hogares. Sin embargo, no todos lo hicieron, y para muchos de ellos ya era demasiado tarde. Los gobiernos de las naciones que impulsaron el éxodo siguen hasta el día de hoy sin reconocer las agonías de estas personas, o incluso piensan que estaban justificadas por ser parte de la Alemania nazi. Pero no hay duda de que un enorme número de los afectados y los muertos eran completamente inocentes y que solo compartían el país de origen con los mayores villanos de la Segunda Guerra Mundial. Para asegurar que los derechos de los afectados sean reconocidos, se crearon varias organizaciones como por ejemplo la Federación de Expulsados.
fundada en 1957, sus miembros continúan luchando para que esta historia no sea olvidada y para que aquellos que fueron perjudicados por estas medidas arbitrarias sean finalmente recompensados. We have to remind people. The older people who experienced it are dying out. We are the ones who have an interest. But I don't know what's going to happen when we are no longer there. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte: ¿crees que se puede justificar la expulsión de estos ciudadanos germanos? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.